Muy buena gente, bienvenidos a la tercera parte de esta trilogía en la que analizamos la economía mediante la época del gobierno de Cristina Kirchner. En este video lo que vamos a ver es ya la parte final del gobierno, digamos, donde el gobierno empieza a mostrar sus grietas y donde empieza a mostrarse la mentira en la que está viviendo la economía argentina, ¿no? En la cual derivó en la situación que derivó. O sea, los índices económicos iban a ser cada vez peores y la economía argentina iba a empezar a mostrar signos de estanflación permanente durante este gobierno. Así que bueno, vamos a analizar un poquito la economía del final de la época kirchnerista y veamos qué nos deja, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de economía, que sé que les gusta. Empezamos. Durante el inicio de su segundo mandato como presidenta, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Cristina Kirchner fue la instauración del control del tipo de cambio, el llamado cepo. Este consistía en una limitación a la hora de adquirir divisas extranjeras. La principal razón fue que la economía argentina se veía obligada a devaluar el tipo de cambio, ya que el mismo se había visto inflado de manera ficticia por la inyección de dólares del Banco Central, algo que no iba a poder ser sostenido a lo largo del tiempo, para no tener que llegar al punto de devaluar y proteger la salida de divisas inminente. El gobierno opta por instaurar el régimen de cepo, algo que fue una pésima noticia no solo para los inversores extranjeros, que no podían liquidar ingresos a su casa matriz, lo cual impediría la inversión extranjera directa, sino para los mismos argentinos, los cuales se veían limitados para poder acceder a cualquier divisa que no fuera la local. Con una inflación galopante, los ahorros de los argentinos veían cómo se derretían día tras día. Por esta medida se instaura el tipo de cambio paralelo, en el cual dentro del mercado negro se podía acceder a estas divisas, abonando un costo superior al que instauraba el Banco Central como medida. Estas situaciones es normal que se den, ya que de una u otra forma los agentes van a buscar la manera de conseguir los bienes o productos que están buscando. Todo esto empezó a mostrar desbarajustes directos en la economía del país, la cual estaba entrando en una recesión. Los precios de los commodities empezaron a descender. Bajo esta situación, y ante la falta de recursos para mantener las políticas públicas y ante el problema que afrontaba el gobierno con el déficit energético en el cual se veía envuelto, decidió expropiar las acciones de Repsol en YPF, con la premisa de poder solventar ese déficit. La realidad es que nada de esto sucedió. No solo que Argentina no pudo solventar su déficit energético, sino que las empresas extranjeras, al ver la situación de abuso que llevó adelante el gobierno, consideró dejar de realizar inversiones en el país, lo cual golpeó más a una economía ya debilitada. Las empresas energéticas, ahogadas por el atraso en el precio de las tarifas, solicitaron subsidios permanentes al gobierno, el cual para mantener la idea de unas tarifas bajas se vio obligado a solventar. Todo esto llevó a una falta de inversión y a cortes en los servicios de manera sistemática. Contexto, el año 2012 termina con un crecimiento del 0,4% del PBI, prácticamente manteniendo el mismo nivel del año anterior, lo que deriva en una caída del PBI per cápita. El año 2013 no mostraba signos de mejora real, con una inflación galopante y unos números maniatados por el gobierno, mostraban un crecimiento del PBI en un 5%, lo cual llevó a abonar un mayor porcentaje de deuda, ya que esta misma estaba acordada en base al crecimiento del PBI, lo cual golpeó las arcas del Banco Central, el cual se veía cada vez más empobrecido por la falta de ingreso de divisas y por sostener un valor en el tipo de cambio que pese al cepo se hacía cada vez más difícil de sostener. Bajo esta situación, el oficialismo tiene que afrontar unas nuevas elecciones, en la cual Cristina Kirchner se jugaba a llevar adelante una reforma constitucional, en la cual buscaría poder volver a postularse como presidente. Bajo esta situación, y ante la derrota sufrida, una de las primeras medidas que toma el nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, es hacer una devaluación del tipo de cambio oficial, para poder mantener cierta competitividad, llevando el mismo al valor de 6,03 peso por dólar a 8,05 por cada peso. En ese mismo día, el dólar paralelo tocaba los 13 pesos y la inflación en Argentina se hacía cada vez más notoria, llegando a 28,3%. El déficit fiscal insostenible en el que vivía Argentina se hacía cada vez más pesado y los indicadores económicos no paraban de mostrar la realidad que el gobierno se obstinaba por ocultar. La economía argentina no soportaba más el modelo económico implementado. En el año 2014, la economía argentina entraba oficialmente en esta inflación. Ciclos permanentes de estancamiento en el crecimiento de su PBI con una inflación crónica. Pese a todos los controles realizados, las reservas del Banco Central se debilitaban día tras día,
Con los términos de intercambio comercial más favorables perdidos en el tiempo, la Argentina se veía obligada a realizar acuerdos financieros para poder generar un ingreso de divisas suficiente que le sirva para mantener la política económica. Bajo esta situación, Argentina firma un swap con China, en el cual el gigante asiático se veía privilegiado a la hora de realizar ciertas inversiones a cambio de 7.500 millones de dólares, que a la administración de Cristina Kirchner le serviría para poder sanear una economía en crisis. La incertidumbre en la economía era notoria. Con números distorsionados por los organismos locales y con el veto del gobierno para permitir a los organismos internacionales poder realizar una auditoría, hacía que la economía argentina se viera envuelta en una encrucijada, en la cual nadie sabría qué le depararía al futuro del país. Finalizando el año 2014, la economía argentina había visto una caída del 2,2% en su PBI, lo cual llevó a una fuerte contracción al PBI per cápita. En el año 2015 era el último año del mandato de Cristina Kirchner y ante la imposibilidad de volver a ser reelegida, el gobierno empieza a tomar una política de calentamiento feroz de la economía. La inflación en Argentina para finales de 2014 se había estimado en un 40% y las reservas del Banco Central estaban tocando mínimos. El gobierno opta por un fuerte aumento de la base monetaria, inyectando liquidez para sobrecalentar la economía, y que en ese último año de la gestión el gobierno vea números más favorables, ya que debido a estas últimas medidas el consumo se vería fuertemente incentivado. Básicamente el gobierno lo que buscaba era tirar la casa por la ventana. En esta situación, Cristina Kirchner le dice a Daniel Scioli que se suscriba a Economic Joe y que va a ser el candidato elegido por el gobierno para representarlo en las próximas elecciones. Con todas estas dificultades que se avecinaban, la actual gestión sabía que era difícil que pudieran seguir al frente del país. El gobierno tomó la medida de llevar adelante la venta de dólares futuros para poder financiar el último lapso que le quedaba a la política económica actual. En base a un supuesto crecimiento del país, esta es una medida bastante normal en los mercados de commodities. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno fijó posiciones por 15.000 millones de dólares a valor de 10,65 pesos por dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a la financiación lograda, el gobierno debía venderle a los tenedores de dólares futuros la divisa extranjera a un valor de 10,65, algo que claramente era imposible, ya que era sabido que el valor del tipo de cambio no iba a ser ese en la próxima gestión, ya que al liberalizar el valor del tipo de cambio iba a aumentar considerablemente, lo cual dejó una bomba de tiempo a la próxima gestión. Lo que nos dejó la gestión de Cristina Kirchner es algo que todos sabemos. La política económica implementada por dicho gobierno no puede ser llevada adelante sin un exceso de recursos, los cuales financien los niveles de gasto público insostenible. En el momento en el que los términos de intercambio comercial desaparecieron, el modelo mostró su agotamiento y su inaptitud económica. La realidad es que las medidas económicas llevadas adelante son insostenibles. Dicha economía está destinada a ciclos de estanflación permanente, ya que al no poder tener ese ingreso de capitales se ve obligada a la expropiación de recursos externos o a la emisión monetaria para poder financiar ese gasto, algo que se hace insostenible en el tiempo. La realidad nos mostró una vez más que esa política económica no sirve para nada, más que para vivir el día a día sin pensar en el mañana. Bueno, ¿qué nos mostró el final del gobierno de Cristina Kirchner? Lo que nos mostró fue un agotamiento del modelo económico. La realidad es que lo que pasa con estos modelos económicos es que en el momento que se te cortó el ingreso de divisas extranjeras o el ingreso de recursos que puedan financiar este modelo, empieza a colapsar y a hacer agua por todos lados. Cae indefectiblemente en ciclos de estanflación. Es estancamiento con inflación, porque no se puede mantener esos niveles de gasto público. Vos no podés solventar a sectores de la economía que son improductivos mediante el gasto público financiado o con emisión monetaria o con deuda o con ingreso de capitales de una situación esporádica. Porque la situación de intercambio comercial tan favorable que viviste es obvio que en algún momento se va a cortar. Entonces, en lugar de capitalizarlo, eso te lo gastaste en gasto público, o sea, te lo gastaste en el gasto cotidiano para financiar un gasto público insostenible. Por eso cuando dicen que va a volver Cristina y con Cristina vivíamos mejor, bueno, yo los quiero ver si van a vivir mejor con Cristina. Saben que Macri sea un desastre. A mí Macri me parece horrenda la gestión de Macri, me parece espantoso como gobierno. En lugar de financiarse con los términos de commodity favorables se financió pidiendo deuda en el extranjero, que es básicamente lo mismo, solamente que ahora dejó endeudado al país. O sea que es peor en realidad. Pero bueno,
A ver, ¿qué pasa con esto? Yo le quiero ver a Cristina ahora cómo va a hacer para solventar ese nivel de gasto público si no tiene, primero, no tiene más nada que expropiar. Segundo, no tiene más los términos de intercambio comercial más favorables de la historia. Y tercero, que encima le dejan una deuda en términos de PBI de casi el 100%. O sea, primero va a tener que pagar, si no paga eso va a tener que defaltear. Y si defaltea, no va a tener financiamiento de ningún lado, porque no le va a ingresar ingresos de ningún lado, porque nadie va a invertir en Argentina porque está quebrada. Entonces yo quisiera ver cómo va a ser Cristina para poder llevar adelante ese modelo económico sin el ingreso de capitales que tenía. Ustedes fíjense que en los últimos 4 años de la gestión de Cristina, en el momento que se fueron los términos de intercambio comercial, la economía argentina empezó a caer en picada indefectiblemente. ¿Por qué? Porque no se puede sostener. Es insostenible porque estás viviendo por encima de tus expectativas. No se puede sostener eso. En el momento en el que no tuviste más esos ingresos, tu economía implosionó. Por suerte a mí ya me queda este video y si llega a ganar Cristina, yo voy a tener este video para decir, se los dije, el país va a explotar si gana Cristina. ¿Por qué? Porque o se va a ir a una hiperinflación porque va a tener que emitir, pero de manera descomunal para poder solventar el gasto público. Y no solo eso, que encima si no quiere pagar a los tenedores de deuda va a caer en un default. Lo que va a ser peor todavía. O sea, no solo la economía va a volar por el aire, el nivel de riesgo país te va a ir al cielo, o sea que todo, los bonos de Argentina, todos van a valer nada, o sea que se va a ir todo prácticamente al carajo. Sino que encima vas a tener que emitir para solventar el gasto público, vas a emitir con una moneda que no la va a querer nadie, porque si estás en default, tu moneda va a valer prácticamente cero, porque a nivel internacional no la va a querer absolutamente nadie. Entonces yo la quiero ver a Cristina, realmente, miren, si no se fuera el país al carajo y no sufriría un montón de gente, a mí me encantaría que gane Cristina para que intente hacer eso y le explote la economía en la cara. Pero bueno, realmente espero que eso no pase y espero que no gane Cristina, porque la verdad que creo que la gente tendría que aprender y entender un poco cómo funciona la economía para darse cuenta que lo que hacía Cristina hoy en día no se puede hacer porque es imposible. Y lamentablemente, gracias a lo que vimos con Cristina, es porque hoy el país no se industrializó como debe y no aprovechó esos términos de intercambio comercial como debe. Por lo cual hoy está en la situación que está. Y encima tiene una deuda de casi el 100% del PBI. Así que quiero ver la próxima gestión cómo hace para financiar este gasto público, ya que no tiene. Si quieren seguir emitiendo, van a generar más niveles de inflación. No pueden pedir más deuda porque ya no tienen quien los financie. Y no tienen más recursos que expropiar y los términos de intercambio comercial son mediocres. Así que vamos a ver de qué se disfrazan. Así que bueno, gente, les dejo las redes sociales. Todos los datos que yo voy a ir subiendo en los videos los voy a dejar tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Así que los voy a ir subiendo ahí, me pueden seguir ahí. También voy a ir subiendo otros contenidos que no esté subiendo al canal. Suscríbanse al canal, ya que no les cuesta nada apretar el cosito para suscribirse, porque veo que mucha gente que está viendo los videos no se suscribe, así que suscríbanse, no les cuesta nada. Así que bueno, gente, los dejo, un abrazo, denle like, comenten y bueno, nos vemos. Adiós.